Bienvenida a Esperanza para Hoy, donde hablamos sobre diferentes temáticas orientadas a la vida de una mujer y conocemos experiencias de su ámbito profesional y personal en las que Dios ha estado siempre presente. Prepara tu corazón y escucha lo que hay especialmente para ti. Esto es Esperanza para Hoy. Nunca pierdas la esperanza. En muchas familias no falta el hijo o la hija rebelde. Ese hijo o hija que es menos obediente que sus hermanos, que mantiene una actitud negativa y que en muchos casos hasta puede llegar a volverse un dolor de cabeza para los padres. En mi familia, esa hija era yo. Yo era muy diferente a mis hermanos y hermanas, quienes, aunque no eran perfectos, se esforzaban mucho más que yo en mantener la paz en el hogar y en mantenerse obedientes a nuestros padres. Desde muy jóvenes, mis hermanos y hermanas pasaban mucho de su tiempo sirviendo a Dios. Eran aquellos hijos de quienes mis padres podían sentirse orgullosos. Pero mi caso era diferente. Y ahora que soy mamá, me doy cuenta de lo difícil que ha de haber sido para mis padres lidiar con mi rebeldía y mi actitud negativa casi todo el tiempo. Mi mala actitud y comportamiento habían dañado mi relación con mis padres y mis hermanos, pero también mi relación con Dios. Durante un tiempo, hasta yo había perdido la esperanza de que algún día podría llegar a restaurar esas relaciones tan importantes. Tampoco veía cómo Dios iba a querer usar a alguien como yo para servirle. Me sentía tan inmerecedora, tan lejos de ser alguien ideal para servirle a Él. Llegó un punto en el que todo colapsó. Lo malo que yo hacía y las mentiras que decía, o más bien las verdades que encubría, salieron a la luz. Y si antes de esto mis padres aún tenían un poco de confianza en mí, este fue el punto en el que la perdí por completo. Me sentía como la peor persona del mundo. Y fue aquí donde el Señor me permitió verme como yo era realmente. Me hizo ver mi pecado y me hizo ver lo mal que estaba mi corazón. Fue hasta entonces que experimenté un verdadero arrepentimiento por las cosas malas que había hecho y por las malas actitudes que había tenido por tanto tiempo. Cada vez que pienso en mi vida, pienso en ese punto como un antes y un después. Desde ese momento, algo cambió en mí. Y simplemente no quería volver a lo de antes. Quería cambiar y ser alguien diferente. Pero, ¿quién confiaría en mí ahora? ¿Cómo podía empezar a restaurar la relación con mis padres y su confianza en mí? ¿Con qué cara podía acercarme más a Dios después de que, conociendo el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, estuve quebrantándolo por tanto tiempo? Yo misma sabía que no merecía nada, pero luego recordé algunos pasajes de la Biblia que dicen: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Romanos 5:6 y 8 al 10. En este momento pude experimentar de una forma indescriptible la gracia y la misericordia de Dios. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Joel 2, 12 al 14. Y el Señor definitivamente fue muy misericordioso y compasivo conmigo, pues aún conociendo mi corazón tan malo y tan pecaminoso,
Él tuvo a bien darme otra oportunidad de hacer bien las cosas. Cuando yo no sabía ni cómo empezar a pedir perdón, Él ya me había perdonado. Cuando yo no podía ni atreverme a pensar en un futuro con relaciones restauradas, Él ya había trazado un camino para mí, lleno de nuevas oportunidades, retos y bendiciones. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Hubo una persona que fue clave para mí en todo este proceso, mi mamá. Tanto mi papá como mi mamá me corrigieron mucho desde pequeña. Lo hacían tanto conmigo como con mis hermanos. Pero quien estuvo más cerca de mí durante todo el proceso fue mi mamá, quien me seguía corrigiendo, animando y exhortando cada vez que era necesario. Siempre siguió allí, a pesar de que esa etapa de mi vida había durado un tiempo considerable. Yo tengo solamente 7 años de ser mamá, y aún no logro comprender cómo mi mamá tuvo tanta paciencia conmigo, especialmente en esa etapa en la que fui tan rebelde. Pero el Señor fue realmente bueno y misericordioso, y fue esa perseverancia que mi mamá tuvo en tratar de guiarme por el camino correcto y enseñarme los principios de la palabra de Dios incansablemente, que finalmente dieron fruto en mi vida, aunque sé que definitivamente yo no le hice nada fácil el proceso. A veces veo atrás y me pregunto, ¿cómo hubiera terminado yo sin una mamá que orara tanto por mí y que se esforzara tanto en guiarme, exhortarme y aconsejarme? Estoy segura de que sería una persona totalmente diferente y no para bien. Doy gracias a Dios porque me concedió el arrepentimiento, me extendió su perdón y me permitió tomar un rumbo diferente. Y también le agradezco infinitamente porque usó a mi mamá para guiarme en todo el proceso. Ganarme la confianza de mi familia otra vez y restaurar mi relación con cada uno no fue fácil. Pero entiendo que las consecuencias de mi pecado era algo que tenía que enfrentar. En medio de todo, Dios nunca dejó de mostrarme su amor inagotable y su gran misericordia. Pocos meses después, fui llamada a servir en un ministerio en la iglesia, y aunque sentía que no lo merecía, el Señor me guió a aceptar el llamado a servirle. Y desde ese momento, no quiero dejar de servirle a aquel quien dio su vida por mí y me dio nuevas oportunidades. Si tú eres una hija que ha mostrado rebeldía contra sus padres, has ido por el camino equivocado y no sabes cómo volver al camino correcto, quiero que sepas que aún no es demasiado tarde para arrepentirte y darle un rumbo diferente a tu vida. Nuestro Padre, el Dios de toda gracia y de misericordia, te espera con los brazos abiertos. Si tú eres una madre con hijos que están atravesando una etapa de rebeldía y actitudes negativas, incluso cuando esta etapa sea muy larga, no te des por vencida. No dejes de orar por ellos, no dejes de aconsejarlos, exponerlos a los principios de la palabra de Dios y de exhortarlos con amor. El Señor ve tu corazón y tu deseo de honrarle a Él en la crianza de tus hijos, y Él dará su fruto en su tiempo. Hemos compartido una reflexión escrita por Leila de Santillana en la voz de Elizabeth Enríquez. Esto fue Esperanza para hoy, un espacio del Ministerio de Mujeres en Victoria de Iglesia Bautista Miramonte. Si te gustó el mensaje, no olvides compartirlo y recuerda que cada jueves encontrarás uno diferente en nuestras redes sociales, disponible también en Spotify o ingresando a www.ibmiramonte.org.